Por supuesto, esto es una cosa inmensa, intentaré ir muy rápido y ahora a ver si consigo hacerlo todo en 20 minutos. Bueno, lo primero, gracias al comité organizador por invitarme, sois unos cracks. El ejemplo es este. Yo he estado con un cólico nefrítico durante un par de semanas, justo antes del Taxomara, entonces no iba a poder presentar nada. Y me llamó Gemma y me dijo, oye, envíame algo y ya veremos si más adelante puedes hacerlo. Yo le envié esto, que es el resumen de mi ponencia. Y ellos generaron esto. O sea, que son unos cracks. Lo han hecho mucho mejor de lo que yo podía haber hecho. ¿De qué os voy a hablar? Os voy a hablar de, primero, cómo se muestra en África, que es un poquito especial, y por qué es importante la fauna afrotropical y en qué estado está. Y luego os voy a hablar un poquito de las revisiones de géneros de hormigas, las herramientas nuevas que hay para poder hacer taxonomía sin ADN, sin ADN. Pues empezamos. África. África es muy grande. O sea, estamos hablando de que de este a oeste o de norte a sur son del orden de 8.000 kilómetros. 8.000 kilómetros sería un Nueva York-Moscú, o una referencia más europea cogería desde Madrid hasta Ulan Bator en Mongolia. La superficie es tan grande que pasa esto. Dentro de África cabe casi todo. Es una superficie muy grande que, bueno, Rusia también es muy grande y no hay mucha hormiga. Entonces, ¿tiene algo de especial África como para que sea muy biodiversa o poco biodiversa? Bueno, es muy biodiversa porque está orientada norte-sur, entonces hay muchísimos microclimas, tiene selva tropical, sabana. En la punta de Sudáfrica tiene incluso una especie de bosque mediterráneo especial. En la costa de Mozambique tiene un bosque particular también del océano. Es una cosa muy particular. Si lo comparamos con el resto del mundo, que lo tenéis aquí a la derecha, pues sí, tiene mucho, comparado con ciertas zonas como el neotrópico o el paleártico, perdón, neártico o paleártico, pues da lugar a que haya muchos sitios donde pueda haber muchas cosas distintas. Eso como casa, bueno, ¿por qué hay muy poca gente que trabaje en África y que colecte en África? Y ahora veremos cuánta gente hay. Pues básicamente porque ir allí es peligroso. Es una de las zonas del mundo más calientes y si os metéis en alguna página web, hay varias páginas. Como esta preparé yo mi primer viaje a Senegal. Hay varias páginas que te dicen de qué te vas a morir si te vas a algún sitio. Entonces, podéis ver que en África, esto es aquí está bien definido todo lo que es la zona afrotropical, si excluís Madagascar y las islas que están al lado de Madagascar. Bueno, pues es muy peligroso. Hay sitios donde no puedes ir. El rojo es que no vayas, el naranja es que solo vayas si tienes que hacer algo muy especial. El amarillo es, bueno, vete con mucho cuidado, y el verde, que no hay ninguno, es, normal. Estas páginas también te dicen, es bastante curioso, de cuál es la causa de las muertes allí. Por ejemplo, por enfermedad tenemos mapas como estos. Si vas, tienes que tener claro que tienes que ir protegido contra cantidad de enfermedades tropicales y parásitos y un montón de cosas. La violencia es endémica allí, en muchísimos sitios pasa lo mismo, pero lo más curioso es que allí una de las principales causas de muerte es el automóvil. Es una cosa tremenda y daría para hablar mucho. Entonces, hay que tener claro que, bueno, que hay mucha gente que no va. No va porque realmente es complicado. Consecuencia, lo veremos ahora, que hay muy pocas colecciones buenas de hormigas africanas. Abundando sobre lo que decíamos, además de ser peligroso, no hay infraestructuras. Es complicadísimo viajar. Esto es una foto del viaje que hice el año pasado al bosque de Taí, en Costa de Marfil, y esta es la carretera principal. A partir de cierto punto, son como 250 kilómetros para llegar al parque. Bueno, para que os hagáis una idea, si llegas a la capital, y de la capital al bosque de Taí son como 600 kilómetros por carretera. Los últimos 250 kilómetros son así. Y temporada de lluvias con camiones de gran tonelaje, porque allí todo se abastece con camiones, no hay ferrocarriles, pues las carreteras acaban bastante mal. Esta es otra foto del mismo viaje en la misma carretera, como 60 kilómetros más adelante. Y además, en estas carreteras van camiones de gran tonelaje, con conductores que no tienen
restricciones, descansos, etcétera, y hay bastantes accidentes de este estilo. No es común, pero es normal encontrarte cosas de estas por la carretera. Además, cuando ya entras en las zonas a las que tienes que llegar, te encuentras cosas como estas. Esto es los últimos 11 kilómetros del bosque para entrar una vez entras en el Parque Nacional de Taí, para llegar al centro de investigación, pues son 11 kilómetros así. Se tarda 1 hora y cuarto en hacerlo, 11 kilómetros. Quiero decir, es complicado, es peligroso, no ayudan, el llegar a los sitios es difícil, tienes que invertir siempre 3, 4 días en solamente llegar al lugar. Consecuencia, está muy poco muestreada. Os pongo aquí algunos ejemplos de sitios donde ha ido gente a muestrear históricamente, y esto es algo de la historia. Por ejemplo, en la zona de Ghana y de Costa de Marfil y toda esa zona ahí estuvo Bolton trabajando y varios británicos que estaban en la Universidad de Legon. Está la expedición al Monte Nimba de Bernard, y luego hay varias. Por ejemplo, en esta zona de Centroáfrica estuvo trabajando Brian Fisher colectando y algún francés estuvo por allí también. En toda la zona del Valle del Rift, Congo, Uganda, estuvieron en los años 50, entre los 40 y los 50, varios belgas trabajando allí en el Parque Nacional Albert, cuando era todavía provincia belga. Hace poco estuvieron George Fisher y Paco Ita trabajando en esa zona, en el bosque de Kakamega. Hace muy poquito, un compañero belga, Koen van der Hagen, estuvo en Uganda colectándoles. Estoy yo con él trabajando, identificando todo el material que ha traído. También estuvo Weber en las montañas Imatonja en los años 50, etcétera, etcétera. En Kenia y Tanzania hubo alguna gente mostrando algo. En Mozambique hay un parque natural buenísimo que está muy bien gestionado por una compañía americana y ha ido hace poco allí Brian Fisher y más gente a colectar también. En Sudáfrica ha estado Arnold desde hace años y ahora está Peter Hawkes, que es un absoluto crack, que además se ha mostrado también en Zambia y Tanzania. Y hace poco estuve yo en Senegal, en un sitio donde no había nadie, donde no ha habido nunca nadie. El problema es que esto es lo que hay. No hay grandes colecciones con miles de ejemplares que tengan muchas series de donde trabajar. Y activamente hay muy poca gente trabajando, ahora lo veremos. Entonces, ¿se puede recurrir a material de colecciones? Bueno, afrotropical hay muy poco y está en muy mal estado. Las buenas colecciones son California, el Cask, que toda la colección de Brian Fisher está allí, de todo lo que colectó durante años allí. El Museo Británico tiene cosas, pero el Museo Británico lo tiene muy bien, pero nadie le dona desde hace mucho. Entonces, el último material que tienen viene a ser como los años 2000, alguna cosa del 2000, de los 90 no tienen casi nada, es casi todo material de Bolton y la gente que estuvo por allí. París tiene algo de la colección, de las colecciones de Guinea y algunos tipos, pero bueno, está complicado. Esta es una foto en Bruselas. Bruselas tiene dos museos muy buenos. Tiene el Museo de Bruselas y tiene el Museo Africano que está en Tervuren, en el Errevinsiel en Rack. Y tienen toda la colección de la gente que os comenté hace un momentito que fue a colectar al Congo, pero colectaron de todo. Y entonces tienen como, no os puedo decir un nombre exacto, pero más de 100.000 ejemplares seguro, en cajas como estas, que no ha visto nadie. Desde los años 50 se montaron, se dejaron ahí y ya está. Yo estoy yendo cada vez que puedo a Bruselas a intentar digitalizar, meter en una base de datos todo esto. Es una tarea inabordable y lo que estoy haciendo es yendo por grupos que voy revisando, busco material y intento meter en base de datos. A día de hoy llevo unos 5.000 registros nuevos de todos estos museos. En Sudáfrica está el Museo Itico, que tiene buen material. Y en otro sitio curioso en África es Lamp Station, en Costa de Marfil, que es la colección de Geo Colo. Y para que os hagáis una idea de lo que supone mantener una colección en África, en 2011 tuvieron una especie de mini guerra civil y tuvo que cogerse sus cajas, llevárselas a casa, preservarlas y cuando pasó la guerra volver a llevarlas a la estación de Lanto. Es la única colección que hay del oeste de África que tiene material muy, muy bueno, pero en unas condiciones muy precarias porque si aquí no hay dinero para colecciones, imaginaros allí. Y luego hay alguna colección personal, por ejemplo, Paco Ita, todo el material que se trajo de allí. Peter Hawkes, por supuesto, una colección buenísima de Sudáfrica y del sureste de África.
y lo poco que tengo yo de los viajes que he hecho. No hay mucho más. Si preguntáis por ahí a museos y tal, hay muy poquito material. Otro problema que tenemos es que hay muy pocos taxónomos. Esta foto es de Don Barry Bolton, que no es Dios, pero está sentado a su derecha. Y este señor hizo durante 40 años casi todo lo que hay sobre taxonomía afrotropical. Ha descrito más de 1000 especies, toneladas y toneladas de páginas escritas. Bueno, es la referencia absoluta en África. Todavía ya no trabaja, hace poco publicó algunas cosas de Ponerinae africanas, pero ya lo ha dejado, ya dice que ya no vuelve a escribir, pero es un cielo de hombre, ayuda en todo lo que puede, siempre es amable, lee todo lo que le envías y da muy buenos consejos. La verdad es que es un pedazo de profesional. El otro que he trabajado últimamente mucho es Paco Ita, desde la Universidad de Okinawa, pero como está en la Universidad de Okinawa tiene que hacer muchas otras cosas además de lo afrotropical. Aquí están dos de los popes, a la izquierda está Brian Fisher y a la derecha Peter Hawkes, el del centro es Michael, que está haciendo alguna cosita por ahí también por Ghana. Pero Brian Fisher está más centrado en Madagascar ahora mismo y Peter Hawkes, la taxonomía no es su tarea principal. Este es George Fisher, también estaba en Okinawa. Y esta es Nokutula Mbayana, que trabaja en ICICO, el Museo de ICICO, y ha publicado un par de cosas sobre Tetrambulum solidum y sobre Nesomirmex de Sudáfrica. Y luego estoy yo, que voy haciendo lo que puedo. Desde hace 5 o 6 años estoy intentando hacer cositas con fauna afrotropical. ¿Qué ha pasado? Bolton ha dejado de trabajar, George Fisher se acaba de ir de Okinawa y tampoco parece que vaya a trabajar mucho. Entonces, esto es lo que hay. Y con esto hay que trabajar la fauna afrotropical. No hay casi nadie más. Si hay alguien más, por favor, me lo decís, si conocéis a alguien que trabaje en esto. Entonces, ¿cómo de biodiversa es África? ¿Tiene mucha fauna? ¿Tiene poca fauna? Estos son datos del 2016, creo que se actualizó por última vez, de AndWiki. Datos por región. La región paleártica, 2.500 especies, la región australiana, unas 3.000, afrotropical, unas 3.000, y la neotropical, 4.120. Pero esta gente hace trampa, porque esta gente tiene muchísima gente buenísima trabajando desde hace muchos años, norteamericanos, americanos, centroamericanos, y trabajan muchísimo y muy bien. Entonces, ¿cómo podemos referenciar? ¿Alguna medida de si estos son datos reales o hay mucho por descubrir o no? Bueno, en ANWeb sabéis que se pueden poner morfoespecies y muchos investigadores cuelgan allí su colección con morfoespecies, que son cosas que no saben si son o no son. Entonces, si les comparamos, para la región paleártica en ANWeb hay 2.813 morfoespecies, o sea, un 6% más. Consecuencia, en el paleártico no va a haber mucho más que descubrir. 100 especies, 200 especies, 300. En la región indoaustraliana, pues parece que algo más. Perdona, Kiko, te quedan 3 minutos. ¿3? Pues mal vamos. Vale, lo haré muy rápido. Consecuencia, pues hay unas 6.000, comparado con todo lo demás, en la región del afrotrópico, pues 127% más. Queda muchísimo por descubrir. ¿Es biodiversa? Es muy biodiversa. Estos son datos de muestreos en Europa. Pues en la península ibérica, 87 especies en Sierra Nevada, que es lo más biodiverso que hay en España. En Centroamérica, Sudamérica, pues se está hablando de cuando muestreas una parcela, no una zona grande, pues se habla del orden de 80 a 100 especies. ¿Cuál es una zona muy biodiversa? La más biodiversa del mundo, Borneo, unas 277 especies. ¿Qué hay en África? Bueno, esto es lo que yo he traído del bosque de Taí, unas 170 especies solo del suelo. Y hace poco me enviaron unos datos del monte de Nimba, que eran una colección de 9 árboles, hechas con canopy fogging, solo 9 árboles. Y aparecieron 53 especies en un solo árbol. En los 9 árboles hay unas 106. Entonces, si hiciéramos el mismo estudio de canopy fogging en el bosque de Taí, que es una cosa que queremos hacer pero cuesta mucho, pues serían del orden de 270 a 300 especies, que está acorde al tope mundial. Es muy diverso, extremadamente diverso. ¿Queda mucha taxonomía por hacer? Muchísima. Esto es los géneros, número de especies. He agrupado los últimos 88 por número de especies. Cosas que están bien revisadas y que parece que puede haber algo, pero no mucho. Ese es el número de especies que hay en los que están bien revisados, 277. En los que han sido revisados hace poco, pero se cree que hay muchísimo por descubrir, unas 500 especies. Y en lo que nadie ha tocado nunca, y es un caos, son, curiosamente, de los más biodiversos, y hay descritas del orden de 1.100 y pico morfoespecies.
Quiero decir, 2 de cada 3 morfoespecies están en grupos que no están revisados o muy mal revisados. Por ejemplo, esto os paso así, lo paso muy rápido, son las últimas revisiones que ha habido en el 2000. El número primero es las especies que había y las que se han añadido. Esta es la última revisión que acabo de terminar yo de Anictus, donde había 13 especies, pasan a 23, hay 10 nuevas. Quiero decir, a partir del año 2000, las revisiones que se han hecho, se han añadido 160% de nuevas especies. Había 66, hay 93. ¿Queda mucho por hacer? Sí. Los géneros que se creían bien revisados, como Polyrhachis, Bolton añadió 9, pero Rigato volvió a revisarlo, metió otras 10, y Hawks está revisando el grupo Militaris y va a añadir bastantes más. El grupo este de las Pristomyrmex pulchela, parecía que estaba bien revisado, hemos encontrado otra especie nueva ahí. Pristomyrmex, perdón, esta era Feidole pulchela. Pristomyrmex, había 4 especies, se añadió una Bolton, pero ya tenemos 4 especies nuevas más. Quiero decir, queda por hacer muchísimo. El último ejemplo, y lo voy a cortar aquí, es una pena, pero bueno, es la revisión que estamos empezando de Parasisquia. Hay 8 grupos. En el grupo, igual que antes, el primer número es el número de especies que hay ahora mismo y el grupo y el número que hay después con el más es las especies nuevas que estamos encontrando. Pues esto es lo que hay. Había 14 especies y llevamos más de 52 especies nuevas. Y si queréis lo dejo aquí, ya dejaremos esto para otra charla y podemos hablar de más cosas. Solamente una cosita, lo paso muy rápido. Esto era cómo trabajar estos grupos, porque realmente es una cosa complicada. Lo paso rápido y otro día lo hablamos si queréis. Quería mostraros, una vez que identificas las especies y que sabes si son o no son, bueno, tienes indicios de si son o no son nuevas especies, las nuevas técnicas que hay para mostrar esa información. Además de las fotos o los dibujos, ahora ha nacido el micro CT scan, que es una cosa que están trabajando en Okinawa, que lo que hacen es escanear 3D la hormiga y da lugar a cosas como estas. Es una barbaridad, te da unos detalles que eran impensables hace muy poquito, y no solo eso, sino que al estar digitalizado y estar en el ordenador, puedes generar cosas como estas, puedes realzar ciertas partes. Además de realzar ciertas partes, puedes cortar en 3D, y esto es un ejemplo de cómo en Discocirria se fusionan o no se fusionan partes de las antenas. Esto ha ido un pasito más allá. Ya que lo tienes escaneado en 3D, puedes generar modelos 3D. Si pincháis Si pincháis en el link que os dejo aquí debajo, esto está, si veis el trabajo de Discocirria de Paco Ita, pincháis en el Model S3D y podéis girar la hormiga 3D y chequear cualquier cosa, cualquier parte a cualquier nivel. Y ya el colmo es esto, esta es la última diapositiva, y es que ya que lo tienes en 3D, puedes meter cosas de realidad virtual. Y aquí se ve en esta parte cómo están viéndolo en 3D encima de la mesa. Esto es el futuro y por ahí irán saliendo cosas muy, muy bonitas y muy importantes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Kiko. A mí me ha parecido realmente impresionante las cantidades que has dicho de especies que aparecen en un solo árbol. Sí, no es específico de África, es específico del trópico. El otro dato que tengo es de, una vez que descubrí estas 53 en un árbol, pregunté en internet y el número que se le parecía era en Nueva Guinea, también a una chica que ha encontrado cerca de 60 en un solo árbol. Pero la media por árbol en estos 9 árboles era 30 y pico. O sea que es muy, muy impresionante. Vale, ya nos están empezando a dejar preguntas. Bueno, Gema dice que si puedes pasar el link para que todo el mundo pueda ver la imagen en 3D. Ahora mismo si lo tienes, lo puedes poner en el chat. Y sí, lo pongo en el chat en cuanto acabe esto. Vale. Elena Angulo nos pregunta: hola, Kiko, muchas gracias por tu charla, muy interesante. ¿Conoces a la gente de... se me está moviendo. ¿Conoces a la gente de Sudáfrica, por ejemplo, Stellenbosch University o el Center of Invasion Biology? Han hecho estudios de hormigas, de lo que conozco bastante sobre hormiga argentina. Teresa Busler, no sé cómo se lee eso. Aunque es mar de abejas. Bueno, te preguntas si conoces a alguna persona de esos centros. No específicamente este centro, sé que en taxonomía trabaja Peter Hawks. Trabajaba hasta hace unos años Robertson, pero no sé si está retirado, y la chica esta que os comento que ha hecho un par de cosas y no hay mucho más. El problema es que para taxonomía no hay dinero.
Entonces, no hay, o trabajas en un museo o no hay gente. No conozco a nadie más que trabaje allí en taxonomía, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Vale. Brandon Steve Arredondo Hoyos nos pregunta, un saludo desde Sudamérica, Kiko. Al mostrar las imágenes de las dificultades para el acceso en el África, me hace pensar que para algunas partes del Neotrópico es muy similar. ¿Estás enterado de la próxima versión de Landcourse en Camerún? ¿Qué tan diferentes son los métodos de captura en África? ¿Varía la metodología estándar aplicada en otros lugares? Hola, sí. Sí, en África yo estaba apuntado al Landcourse de Camerún. Se ha suspendido por todo el tema del coronavirus y el año que viene va a ser en Vietnam. Entonces, lo hacen cada vez en una parte del mundo. En África este año no va a haber y el que viene seguro que tampoco. Los métodos de captura varían mucho, pero no por ser África o Sudamérica, sino por ser paleártico o trópico. El primer viaje que hice yo, muestré cómo se muestra en Europa y cogí cosas, pero cuando estuve en Ghana con Brian Fisher y con Peter Hawkes, aprendí a muestrear como se muestra en el trópico y no tiene nada que ver. La mayor parte de especies buenas con chicha que te encuentras en el trópico están entre 0 y 25 centímetros enterradas. Entonces, la mayor parte del tiempo te pasas excavando terreno con un machete para descubrir nidos que están enterrados a 25 centímetros de profundidad. Y salen maravillas. Y además se hace mucho más, al ser bosque tropical, se hace mucho más trabajo con Winkler y con trampas de caída y ahí salen absolutas preciosidades. Vale. Y quedan dos preguntas más, pero la verdad tengo que responder muy rápido, que si no, nos pasamos de tiempo, ¿vale? Lina Pedraza pregunta si los datos que tienes del museo... se me ha movido. Del Museo Africano en Bruselas, si lo tienes publicado en algún sitio o aún no tiene la información. Sí, yo cuelgo todos mis datos. La ciencia, si no la publicas, no existe. Entonces, tengo todos mis datos colgados en AntWeb. Lo voy actualizando cada poco. Si os metéis en AntWeb, ahí están los datos de muchísimas colecciones y gente que cuelga ahí sus datos. Toda mi colección, todos los datos que he cogido de varios museos que he digitalizado yo están puestos ahí. Me haría falta actualizar, pero bueno, creo que he colgado unos 3.000 y cuando actualice de nuevo habrá más de 5.000 solo de esos museos, más otros 4.000 de mis colecciones. En total estoy por los 10.500 registros de hormigas azotropicales colgadas allí. Vale. Y por último, Milady Darraga pregunta, ¿qué tan costoso es la técnica del micro CT scan? Es caro, es muy caro. De hecho, hay uno en Okinawa, que la gente esta lo hace muy bien, tiene mucha cola para poder trabajar ahí. Imaginaos que no son solo hormigas, sino todo lo que se quiere escanear a ese nivel. Y hay un museo en Alemania que tiene un micro CT scan avanzado. Hacer un CT scan de una hormiga son unos 20 minutos en Okinawa. En este sitio pueden hacer varios cientos en 3 minutos. Quiero decir que esta técnica avanza mucho y dentro de unos años veremos cosas como podrás meter una caja, la escaneas entera en un momento y puedes recortar los insectos que te interesen. Es muy caro, a día de hoy es muy caro. No es fácil. Hablamos de millones de euros, 1 millón de euros. Bueno, pues muchas gracias, Kiko. Tenemos que parar ya. Muy bien. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Kiko.